El día de hoy estamos en 15 de noviembre, una fecha muy importante, un hito histórico en el que recordamos la masacre de los trabajadores de 1922, aquel 15 de noviembre. Un hito que ha inspirado una novela denominada Las Cruces sobre el Agua. Está publicada en 1946 y escrita por Joaquín Gallegos Lara, que lo situó entre los iniciadores del tema urbano en la narrativa ecuatoriana. La culminación y detonante de esta se deriva de la masacre de obreros del 15 de noviembre. Esta novela corresponde a una época avanzada de lo que se denominó realismo socialista ecuatoriano, ya menos costumbrista, y desplazado su escenario hacia las ciudades, donde el autor ubica a los protagonistas en los sectores más humildes y marginados. Por su contenido histórico y sociológico, es una obra clásica de la literatura ecuatoriana. Seguro lo leíste. La masacre de aquel 15 de noviembre de 1922 se considera una gesta heroica del proletariado ecuatoriano según la tradición socialista ecuatoriana, pese a que muchos de los protagonistas de esta huelga eran en realidad artesanos. Fue durante el gobierno liberal de José Luis Tamayo y realizada por el ejército ecuatoriano, aparentemente en respuesta a una jornada de saqueos liderados por algunos huelguistas. Ese día, Gallegos Lara, que en aquel entonces tendría unos 13 años de edad en los días en que se produjeron estos hechos, fue militante comunista, traslada a las páginas de la novela a personajes históricos de la vida política del país. Es por ello que se considera que la pluma de Joaquín escribiría un documento testimonial y de agitación política para las personas de la época. Sin embargo, se generalizó la confusión de la novela con un registro histórico fidedigno. Las Cruces sobre el Agua fue una narrativa muy bien descrita de los hechos ocurridos aquel día, la masacre de los obreros. Pero ¿qué fue lo que pasó en este día 15 de noviembre de 1922? La masacre de los obreros de aquel día fue una matanza brutal de trabajadores perpetrada por el propio ejército del Ecuador en Guayaquil. Esta fue una respuesta a una huelga general de noviembre de 1922, autorizada por el entonces presidente de la República liberal José Luis Tamayo. Recordemos. La masacre tuvo lugar luego de que los trabajadores iniciaran una marcha multitudinaria para exigir lo que era la liberación de compañeros que fueron detenidos. Este evento ha cobrado gran importancia en la historia sindical del país y es recordado como el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. La fecha es rememorada todos los años por organizaciones de trabajadores quienes han colocado ofrendas florales y cruces en el río Guayas en honor a los asesinados. En cuanto a los antecedentes, los incidentes iniciaron en octubre de 1922, cuando los empleados ferroviarios de la estación de Durán iniciaron una huelga para exigir mejores condiciones laborales y mejores salarios. Los sectores sindicales de Guayaquil se unieron a la huelga en días posteriores. Los empleados de la empresa de luz eléctrica, transportistas y trabajadores del astillero se unieron aquel 7 de noviembre. Entre sus exigencias constaban, además de mejoras salariales, la aplicación de la ley que establecía una jornada laboral máximo de 8 horas, aprobada en 1916, y el anuncio de 30 días previos en caso de un despido.
Los empresarios no aceptaron estas peticiones y como contrapropuesta barajaron la idea de aumentar el costo del pasaje de transporte público para poder subir los salarios. Un justificativo. El 13 de noviembre, la huelga se volvió general y la ciudad quedaría paralizada, con cortes de electricidad, falta de transporte urbano y desabastecimiento de mercados. Un día después, el presidente José Luis Tamayo enviaría un telegram al general Enrique Barriga Larrea, jefe de la zona militar de Guayaquil, que decía que esperaba que el día de mañana, al día siguiente a las 6 de la tarde, le informaran que haya vuelto la tranquilidad a Guayaquil, cueste lo que cueste, para lo que quedaba usted autorizo, manifestó. El desarrollo de esto, durante la mañana del 15 de noviembre, contingentes militares adicionales ingresaron a Guayaquil mientras las calles comenzarían a llenarse de manifestantes, producto de un altercado en una panadería que se había negado a plegarse al paro. Varios huelguistas fueron detenidos y uno de ellos fue asesinado por la policía. El huelguista abatido, llamado Alfredo Valdeón, fue inmortalizado por Joaquín Gallegos Lara en la novela Las cruces sobre el agua. A las 2:30 de la tarde, gran parte de los trabajadores habían iniciado una marcha pacífica que había desembocado en la clínica Guayaquil con el objetivo de pedir, a través de mediadores, la liberación de los compañeros detenidos en la mañana. A lo largo del camino, distintos grupos de personas han ido sumándose a los manifestantes y se produjeron focos de disturbios. La cifra total de participantes en esta marcha se calculaba más o menos entre 5.000 y 30.000 personas. El gobernador de la provincia aceptó la petición, por lo que los manifestantes se han dirigido al cuartel de la policía ubicado en las calles Cuenca y Chile, sitio en que se encontraban los detenidos. De acuerdo a los historiadores Óscar Efrén Reyes y Efrén Avilés Pino, a medida que avanzaba la marcha, los ánimos de los manifestantes se caldearon por los discursos vehementes de los líderes sindicales, lo que esto empeoraría cuando se propagó el anuncio de que las autoridades reprimieran la marcha a la fuerza. Según recuenta el sacerdote Carlos de Cobo en una carta fechada abril 1923, en medio del caos, un grupo de manifestantes en la calle Olmedo desarmó a un policía y a 14 militares que se encontraban custodiando una mesa electoral de consejeros municipales, lo que de acuerdo a Miguel Ángel González Leal, produjo los primeros disparos en la tarde. Según una versión de los hechos, cuando la marcha llegaría a las inmediaciones del cuartel, los policías dispararon contra los huelguistas, entre los que habían mujeres y niños, pensándose que planeaban tomarse el cuartel. Creyeron que se iban a tomar el cuartel. Más de 2.000 militares entonces se unieron a la policía y empezaron a disparar sin tregua contra los asistentes a la marcha. Los manifestantes escaparon hacia la avenida 9 de octubre. Algunos intentaban ayudar a los heridos, otros empezaron a asaltar locales comerciales en busca de armas y objetos para protegerse de las balas, lo que esto corroboraría por Cobo. En cambio, de acuerdo a Reyes, en su historia de la República de 1931, y a Avilés, los saqueos se han producido antes de la intervención militar, ante la circulación de rumor de que los militares iban a disolver las protestas por la fuerza. Algunos sindicalistas incitaron a la búsqueda de armas en almacenes, lo que esto pronto se deformaría en actos de vandalismo y saqueos por parte de los manifestantes. ¿Quién provoca a quién?
aunque otros reportes señalan que estos actos fueron cometidos por delincuentes infiltrados, como siempre. En esta cronología es luego de los asaltos que salen los batallones de militares a las calles. Muchos obreros fueron rodeados y asesinados en medio de plazas, almacenes y viviendas. Los enfrentamientos se extendieron hasta altas horas de la tarde y cubrieron todo el centro de la ciudad, llegando hasta la calle Luzárraga. Los intentos de los manifestantes por defenderse fueron inútiles, tomando en cuenta que el ejército no sufrió bajas. De acuerdo al poeta e historiador Alejo Capello, líder sindical y testigo de estos hechos, civiles y aparentemente de clase social alta se unieron a los militares y dispararon contra los huelguistas desde las casas, lo que hoy se conoce como la gente de bien. Luego de perpetrada la masacre, según relató Capello, las mismas personas aplaudieron a militares mientras recorrían las calles aún ensangrentadas. ¡Qué pena! La cifra total de personas asesinadas varía de acuerdo a distintas fuentes, con las estimaciones más bajas poniendo la cifra alrededor de un centenar de muertos y las más altas llegando hasta las 500 personas, como afirmó Cobo. Aunque algunos historiadores y medios de prensa aseguran que la cifra real era cercana al millar era cercana a millar de fallecidos. El régimen de Tamayo ubicó la cifra de 10 muertos, mientras líderes sindicales contaban como 90. La dificultad para calcular el número exacto de víctimas radica en que muchas de ellas habrían sido enterradas en fosas comunes bajo control militar. La mayoría de estos cadáveres fueron llevados al Hospital General, la Clínica Guayaquil, la Clínica Parquere y el Cementerio General de Guayaquil, donde fueron enterrados en una fosa común y en donde se impediría la entrada a muchos familiares que habían llegado a reconocer los cuerpos. Esto fue corroborado por el escritor guayaquileño Joaquín Gallegos Lara, quien contaba que con 13 años de edad en aquel momento, y que en una carta a la política Nela Martínez afirmó también que varias de las personas arrojadas a la fosa común aún estaban con vida, pero que los militares impidieron ayudarlos y los enterraron pues junto a los demás. ¿Qué caray? Otros cadáveres en cambio fueron levantados por los militares dentro de los almacenes Casinelli y Silla del centro de la ciudad. Fueron arrojados en camiones al río Guayas, a la altura de la calle Mejía, como denunció diario El Universo en su edición número 18 del 18 de noviembre. Días después de la masacre, el gobierno inició un juicio penal contra los trabajadores sobrevivientes, acusándolos de ser los supuestos responsables de estos disturbios suscitados. Sin embargo, el juicio solamente llegaría a la etapa sumarial. Por su lado, el director del diario El Telégrafo, José Abel Castillo, fue desterrado y tuvo que exiliarse en Alemania por publicar un editorial en que condenaba la masacre. De acuerdo a José Guzmán, obrero y participante de esta huelga, el general Barriga asumiría toda la responsabilidad de los hechos. Varios testimonios en una entrevista con un periodista, Francisco Férez Cordero, el Pájaro, el escritor e historiador Alfredo Pareja Díez Canseco rememoró los hechos de la masacre que él presenció durante su adolescencia. Y digo, cito: él tendría unos 14 años más o menos y se movilizaba en una bicicleta marca Bianchi que compraría a plazos su hermano mayor. Pagaba por ella 2 sucres semanales en su bicicleta. Salía al día siguiente de la catástrofe y vería
mucha sangre por toda la ciudad. Él viviría en un departamento bajo de la calle Rocafuerte, y por ahí pasaban los vagones del ferrocarril y de la aduana llenos de cadáveres. Diferencias historiográficas de los hechos. Desde el punto de vista historiográfico, tradicionalmente han circulado dos importantes versiones sobre la causa de la masacre: la de los militares y la de los sindicalistas. Para los militares, la responsabilidad de la masacre recaía en los mismos sindicalistas, puestos que la movilización habría estado protagonizada por turbas de saqueadores con influencias extremistas que pretendían destrozar la ciudad, y por lo tanto era un motín que debía ser reprimido. Esta era una versión. En cambio, para los sindicalistas, esta masacre fue responsabilidad del gobierno, contrario a un proceso de movilización popular organizada especialmente por artesanos, con un antecedente de más de 2 meses de legítima protesta social. La historia se repite. Para Efrén Avilés Pino, un historiador, los relatos realizados varios años después, en 1922, por parte de simpatizantes de la izquierda política ecuatoriana, y en especial la obra de ficción Las cruces sobre el agua, de 1946, de Joaquín Gallegos Lara, han cubierto de fantasía los hechos de aquel 15 de noviembre con el objetivo de satanizar la respuesta militar, y han desorientado la investigación histórica. En la ficción, en cambio, la masacre de obreros ha sido plasmada en varias obras clave de la literatura ecuatoriana, entre ellas la reconocida novela Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. La novela, considerada una obra testimonial, fue dedicada por Gallegos Lara a la Sociedad de Panaderos de Guayaquil, cuyos hombres habían vertido su sangre por un nuevo Ecuador. Un nuevo Ecuador. El hecho también aparecería en la novela Baldomera, considerada una de las obras más destacadas de Alfredo Pareja Díaz Canseco. Esta novela describe el momento más intenso de la masacre en el siguiente fragmento, y les leo. Baldomera vio caer a muchas a su lado, se desplomaban y ni siquiera sus gritos se oían. Solamente a cada momento la voz del oficial gritaba fuego, y la descarga cerrada, estridente, silbante. Las calles se teñían de sangre. Baldomera había llegado a la cabeza de la manifestación, movía los brazos en el aire y gritó hasta enronquecer, o sea, por ponerse ronco. Poco rato duró la sugestión de su figura. Los brazos, con los puños cerrados, cortaban el aire. Se alzaban picos, palos, banderas rojas, letreros. Los niños, con las manos crispadas, arrugando las mantas de las madres, chillando, las facciones paralizadas y sin armas, carajo, con que matar soldados y generales, decía. Y así recordamos aquel 15 de noviembre funesto de 1922.